Bendiciones, iglesia, Dios te bendiga, pueblo del Señor. Hoy quiero tratar un tema de bastante importancia para la vida de cada uno de ustedes y es sobre los dones espirituales, específicamente del don de hablar en lenguas. Este don es muy criticado por muchos y pues también otros hablan bien de este don, pero yo quiero aportar algo a este hermoso tema de los dones espirituales. Sabiendo esto, tenemos que saber que toda persona tiene un don, pero a veces no hace falta desarrollarlo. Hay personas que tienen un don profético, pero le hace falta desarrollar ese don. Hoy quiero enseñarte cómo tú puedes desarrollar el don de lenguas, el don que Dios te puso. Vamos a leer la palabra. 1 Corintios capítulo 14 verso 1 dice: seguid el amor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua, escuche bien, extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Padre, gracias. Hermano, quiero abordar este tema del hablar en lenguas, y yo sé que va a ser de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Tenemos que saber que todos nosotros debemos procurar los mejores dones, como dice la palabra. Sin embargo, el don de lenguas es uno de los dones más pedidos por la iglesia. La gente pide mucho el don de hablar en lenguas, porque el que habla en lengua habla misterios con Dios. Sin embargo, de otro modo, la palabra nos revela que el don de lengua es un don que nosotros debemos anhelar, es un don que nosotros debemos pedirlo. Nosotros debemos procurar hablar en lenguas. Primer principio, debemos saber que el que habla en lengua habla misterios con Dios. El que habla en lenguas habla al Espíritu. Hay personas que cuando tú hablas en lengua no te van a entender. Entonces, yo quiero hablar un poco sobre el don de lengua. Mire, el don de lengua es un don muy poderoso. Yo recuerdo que yo una madrugada estaba orando y estaba en un cilicio. Y cuando estaba en ese cilicio yo nunca había hablado en lenguas. Todavía no había sido bautizado por el Espíritu Santo. Y recuerdo que yo siempre iba a las vigilias. Se hacían unas vigilias en la iglesia de la pastora Dorina. Es una iglesia que está aquí en República Dominicana, Santo Domingo, Distrito Nacional. Y yo iba todos los últimos sábados de cada mes a esa vigilia, porque en esa vigilia descendía un poder sobrenatural. Y hermano, yo quería ser bautizado por el Espíritu Santo, pero yo siempre buscaba la forma y la manera de ser bautizado por el Espíritu Santo. Y nunca hablaba en lenguas, hermano. Siempre veía a los hermanos que andaban conmigo hablar en lengua y yo nada de hablar en lengua. Y yo siempre lo veía a ellos, que ellos hablaban en lengua, que ellos danzaban, que ellos, aleluya, se prendían. Y yo a veces, hermano, me sentía mal porque yo también quería eso de lo que ellos tenían. Un día, recuerdo que estaba orando de madrugada. Ese día no estaba en vigilia, ese día estaba en cilicio. Y cuando estaba en el cilicio, recuerdo que empecé a orar, no hincado. Yo me paré de pie. Estaba de rodillas, pero me paré. Porque hay momentos que tú no puedes quedarte de rodillas. Hay momentos que tú tienes que levantarte. Porque a veces cuando estamos de rodillas, la mente se distrae en muchas cosas. Y a veces perdemos el tiempo ahí de rodillas. Si tú no tienes dominio en la mente para orar de rodillas, se te va a hacer un poco difícil orar de rodillas. Y cuando estoy ahí, hermano, orando, recuerdo orando, no en mi mente, sino clamando.
intercediendo, y yo estaba compaseándome de allá para acá y de aquí para allá, y de repente, hermano, empecé a hablar en lenguas. Hermano, el Espíritu me bautizó. Yo en el momento pensé que era mi emoción, que era mi carne, que era yo que estaba quizás relajando con esto, pero luego me di cuenta que no era yo, sino que era el mismo Espíritu de Dios que estaba tratando conmigo y me estaba bautizando. Aleluya. Cuando Dios te vaya a bautizar, aleluya, la primera señal es el hablar en lenguas. Hay personas que critican mucho el don de hablar en lenguas porque ven personas que relajan con el don de lengua. Pero el hecho de que alguien relaje no indica que la lengua sea mentira, no indica que el don de lengua ha perdido su efectividad. Hay personas que siempre van a querer buscar sonido con las cosas de Dios, pero sin embargo, el que habla lengua en el Espíritu, grandes cosas acontecen. ¿Sabe qué? La Biblia dice que en el aposento estaban todos unidos, dice que eran 120, y ahí descendió el Espíritu Santo por primera vez, descendió ahí en ese lugar, y dice que todos hablaban en lenguas, aleluya, y eran unas lenguas diferentes. Y dice la palabra que se metió el Espíritu Santo, y ahí podían ver cosas sobrenaturales. El Espíritu descendió y ahí se le abrieron los ojos a los que los tenían cerrados. Se le abrió el conocimiento, se le abrieron los sentidos espirituales. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando nosotros, alabado sea Dios, buscamos al Espíritu Santo, los dones se van a ir desarrollando. Hay personas que tienen dones pero no lo tienen desarrollado. Hay personas que tienen el don de lengua pero tienen miedo de hablar lengua. Creen que si hablan en lengua van a pecar o le van a fallar a Dios, porque van a pensar que es un relajo. Pero tienes que saber que en un momento determinado tú tienes que hablar en lengua, porque Dios te va a bautizar, hermano. Y yo siempre escuchaba a la gente hablar del don de lengua, el don de lengua, que eso era lo más poderoso en ese tiempo, aleluya, hace como 3, 4, 5 o 6 años atrás. El don de lengua era lo más poderoso, hermano, que existía. Y yo siempre escuchaba a la gente decir que tú tienes que hablar en lengua, que Dios te va a bautizar en lengua. Y hermano, el que hablaba en lengua hace unos años atrás era un patriarca, era alguien muy usado por Dios. Hoy en día la gente ha perdido la costumbre. La gente hoy en día ha cogido las cosas de Dios como un relajo, y por eso se ha perdido, aleluya, la seriedad. Pero en antes, hablar en lengua era un gran privilegio, hermano. Era un privilegio hablar en lenguas. Entonces, bendito sea el nombre del Señor, hermano. Yo recuerdo que cuando yo empecé a hablar en lenguas, hermano, yo sentí algo que me cayó sobre mí, y yo sentí el Espíritu Santo muy fuerte sobre mi vida, y yo sentí como Dios se movió, y sentí como que me cayó algo sobre mi cuerpo, y un caliente sobre mi cabeza y sobre mi espalda, y no dejaba de hablar en lengua, no dejaba de profetizar, no dejaba de compasearme de allá para acá. Hermano, cuando usted es bautizado por el Espíritu Santo, usted no va a tener vergüenza. En los primeros días quizá le va a dar vergüenza hablar en lengua, pero después que usted se acostumbre, usted va a saber que lo mejor es hablar en lengua, porque cuando usted habla en lengua, usted se edifica. Llega un momento en nuestra vida que nosotros estamos débiles espiritualmente, y cuando nosotros hablamos en lengua, grandes cosas acontecen. Llega un momento en nuestra vida donde nosotros quizás nos sentimos cabizbajo, donde nosotros quizás nos sentimos débiles, y cuando hablamos en lengua, hermano, son grandes cosas las que acontecen. Aleluya. Y en momentos yo me he sentido así, hermano, cabizbajo, pero cuando hablo en lenguas me conecto con el Espíritu Santo. Existen varios tipos de lengua. O sea, la lengua es una sola, pero tiene varias ramas. Primero, hay lenguas que son para edificación personal. Hay otras lenguas que son para reprensión de demonios. Sí, hermano, hay lenguas que son para reprensión de demonios, porque los espíritus entienden los lenguajes espirituales. Entonces, hay lenguas que son para edificación propia, hay lenguas que son para represión de demonios. Hay otra lengua, hermano, que son para abrir los cielos. Hay lenguas que tú la hablas, que son para tú comunicarte con ángeles específicamente. O sea, las lenguas es una sola, pero tiene varias ramas. Hay lenguas que tú la vas a hablar que para
tú comunicarte con los ángeles o para emitirle un mensaje a los ángeles. Gloria al nombre del Señor, hermano. Y es tan impresionante, bendito sea Dios, que en el tiempo de antes, todos el mundo quería hablar en lengua. Hoy en día se ha perdido la costumbre. Hoy en día a la gente le da vergüenza hablar en lengua. Y otros han cogido la lengua como un relajo. ¿Por qué? Porque hablan en lengua, gloria a Dios, y no es en el espíritu. Lo primero es que para tú hablar en lengua, tú tienes que estar en el espíritu. Y hay gente que están hablando lenguas en la carne. Hay algo que yo quiero explicar, y es que por el hecho de que tú estés hablando en lengua y no hay un intérprete, esto no indica que tú tienes que callarte. La Biblia dice que si estamos hablando lengua, es mejor decir ciertas palabras que tengan entendimiento, hablar todo un mensaje de lengua y no entender nada, a menos que haya un intérprete. Entonces lo que la Biblia te dice es que si no hay un intérprete en la iglesia, cuando tú vayas a hablar en lengua para la iglesia, porque hay una lengua que es para interpretación y hay otra lengua que es personal. La Biblia lo que te está diciendo es que si tú vas a hablar lengua para la iglesia, tienes que esperar que haya un intérprete para que interprete esa lengua. No está diciendo que si tú vas a hablar una lengua, porque hay gente que dice, varón, no se puede hablar lengua si no hay un intérprete. Eso no es lo que dice la Biblia. Hay que saber interpretar. Dice, si usted va a hablar en lengua a la iglesia, tiene que haber un intérprete para que le interprete a la iglesia. Ahora, si son lenguas de edificación personal, usted la puede hablar sin que haya un intérprete, porque es una edificación para gloria a Dios, para fortaleza personal, para tú comunicarte con el cielo. Gloria al nombre del Señor. Por eso yo he visto muchas instituciones, muchos lugares donde supuestamente dan clase de hablar en lengua. Hermano, esto no es así. El Espíritu Santo es el que te va a poner a hablar en lengua. Tú no necesitas ir a un lugar para que te enseñen a hablar en lengua. Tú no necesitas decirle a tu pastor, enséñame a hablar en lengua. El que te va a enseñar a hablar en lengua es el Espíritu Santo. Eso, hablar en lengua no es una clase. Eso no es para enseñarlo. No. Si tú no estás en el Espíritu, no puedes hablar en lenguas. Entonces, hermano, procuremos hablar en lenguas, porque a veces estamos decaídos y a veces cuando nuestro espíritu ya no puede hablar y clamar más en español, empezamos a clamar en lenguas. A veces yo estoy cansado, llevo horas de rodilla y ya no quiero hablar más en español y empiezo a hablar el misterio con Dios. O sea, no es que usted se va a subir en un púlpito, en un altar y usted va a empezar no, hermano. No es que usted empiece a hablar una hora de lengua y 5 minutos de palabra. No. Usted tiene que predicar la palabra, porque Dios es un orden. El espíritu del profeta se somete al profeta. Entonces usted tiene que saber que si usted es un hombre de Dios, usted tiene que someter su espíritu a la voluntad del Señor. Así que procuremos hablar en lenguas, no para impresionar a nadie, no, sino para nosotros ser edificados por el espíritu y comunicarnos con los ángeles, porque hay lenguas que es para comunicación con los ángeles. Así que yo espero, gloria al nombre del Señor, que tú, gloria, bendito sea el nombre del Señor, procure hablar en lengua, porque la lengua viene de Dios. Aunque la gente la haya cogido de relajo, la lengua no ha pasado de moda. Este es un don que fue dado de Dios. Sin embargo, oremos a Dios para que Dios bautice en Espíritu Santo. La primera señal para tú saber que estás bautizado en Espíritu Santo es hablar en lenguas. Es hablar en lenguas. Así que si hablas en lengua es porque el Espíritu Santo te está bautizando, te acaba de bautizar. Hay gente que dice, varón, si estoy bautizado y no hablo en lengua es porque no estoy bautizado. Puede que estés bautizado, pero la señal de que estás bautizado espiritualmente es el hablar en lengua. Yo siento la gloria de Dios en este lugar. Voy a hacer una oración final y es para que Dios bautice a todo aquel que no está bautizado en Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bautiza a cada persona que no está bautizado con tu Espíritu Santo. Señor, yo declaro que en esta hora, mientras está viendo este video, la gloria le va a caer y lo va a visitar
edificar. Lupa baba shopa baba lava lava condaraba shama. Y le va a cambiar la vida, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Padre, que ellos puedan hablar lenguas, que ellos puedan manifestar tu espíritu, que puedan entrar en niveles espirituales en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este tema te haya bendecido. Procura los mejores dones del Espíritu y recuerda que la lengua te va a edificar, y en momentos que te sientas débil, la lengua te va a edificar. Así que Dios te bendiga. Quien habló contigo fue tu hermano evangelista Henry Alcántara. Suscríbete a este canal y deja tu comentario. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.